Hola, hola, Dios les bendiga. Es un placer estar por aquí nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Eh, es un, Estoy muy agradecida de Dios por permitirme este encuentro con ustedes, realmente. Hoy vamos a hablar de cómo sufrir bien, de cómo podemos, a través de nuestros desiertos y de nuestras pruebas y de nuestras tribulaciones, glorificar a Dios en nuestras vidas a través de la manera de cómo sufrimos y de eh, cómo llevamos delante de Dios nuestro sufrimiento y cómo modelamos en la vida nuestro sufrimiento. Dice que el sufrimiento es una realidad en nuestro mundo, que es una realidad causada por el pecado y una realidad que rompe el corazón de Dios. O sea, el pecado rompe el corazón de Dios. Dice que el sufrimiento no es algo que necesitamos soportar solos y no es algo sin un propósito. Cristo está con nosotros en nuestro sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito de purificarnos, de hacernos más parecidos a Cristo. Y todos, exactamente todos, nos pueden dejar en medio de las pruebas y de los sufrimientos de este mundo. Pero Dios jamás nos deja. Él siempre está con nosotros. También dice que bíblicamente dice que el sufrimiento, que Dios no lo permite por casualidad, o porque está molesto con nosotros, que el sufrimiento es parte de la condición humana. Sin embargo, Dios está con nosotros siempre, en medio del sufrimiento. Dice que Dios nos ama tanto, el sufrimiento según la Biblia es de la siguiente manera, que dice que Dios nos ama tanto, que provee las experiencias necesarias, aún las que requieren el sufrimiento, que al final nos perfeccionarán y nos exaltarán. O sea, como les dije anteriormente, el sufrimiento tiene un propósito divino de purificación, de trabajo. Ustedes han visto, los que han visto el alfarero trabajando en el torno. Bueno, Dios nos mete en su taller de alfarero y Él es el alfarero de nuestras vidas y nos trabaja en el torno y quita nuestras imperfecciones y si la pieza se rompe, la desintegra y vuelve y la hace. Y así Dios trabaja en nuestras vidas de una manera tan asombrosa y tan amorosa. Este es el propósito de las pruebas y del sufrimiento. Dice que ese es el propósito del sufrimiento. Que es la doctrina del Salvador, la teología del Salvador del sufrimiento, a través de la cual perfecciona nuestras vidas. También tenemos como siempre los versículos bíblicos que nos ayudan a tener más clara la idea de cada tema que vamos a tratar, porque la Biblia es la base de nuestra fe. La Biblia es nuestro manual de vida y ahí encontramos de todo para guiar los pasos de nuestras vidas. Dice Primera de Pedro 5:10, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, les restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables. O sea, después que hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, recuérdense que lo que hace que por la misericordia de Dios y por su gracia no hemos sido consumidos y por su gracia somos transformados a través de sus manos en el taller del Maestro. Nos restaurará y hará más fuertes y firmes. ¿Qué hace el sufrimiento en nosotros y las pruebas? Nos hacen más fuertes y más firmes y más estables, dice. ¿Qué es algo estable? Algo que no se mueve, que es inconmovible, que aunque pase lo que pase, eso está firme y no se va a mover por ninguna circunstancia. Dice, hay otro versículo que es Romanos 5, del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza. Y la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza.
O sea, el sufrimiento produce perseverancia, nos ayuda a perseverar en la fe, nos ayuda a continuar, a no estancarnos y a no devolvernos. Y entereza de carácter. ¿Qué es un carácter con entereza? Que es fuerte, que es firme, que sabe para dónde va, que sabe lo que quiere, que sabe, tiene su vista firme y fija en la meta. Y esperanza. La esperanza es lo que nos ayuda a ver todo con optimismo, a poner en práctica la perseverancia y todas esas cosas. Dice otro versículo que de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Eso es Romanos 8:18. O sea, no importa lo que tengamos que sufrir, todo vale la pena por Cristo, por su nombre, porque lo que nos espera, la gloria venidera, es mucho mejor, mucho más grande que lo que podamos sufrir. Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. O sea, no importa qué esté pasando, no importa el sufrimiento, no importa la prueba, el Señor está en control, el Señor es soberano, en el Señor tenemos fe, en el Señor tenemos esperanza, y aunque todos nos dejen, Él nunca nos va a dejar. Y dice Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, angustia o persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Nada, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que tenemos que tener fija la meta cuando pasemos por desiertos, por pruebas difíciles, que Cristo no se apartará nunca de él, que no importa de nosotros, perdón, que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí y que Dios con su soberanía tiene el control de todo y siempre, con Dios siempre ganamos, nunca olvidemos eso. Dios es soberano, Dios lo puede todo y con él siempre ganamos. Dice que dichosos los que sufren a causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Dichosos los que sufren a causa de la justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? La palabra de Dios, Cristo, es la justicia de nosotros. No teman, ni se dejen asustar, o sea, no te asustes aunque pase lo que pase en tu vida, aunque te den un diagnóstico difícil, aunque tus hijos estén en el camino que estén, ve a los pies de Cristo y ponlo en sus manos, que en las manos de Dios todo es posible. Dios se glorifica en todo, Dios está en control absoluto de todo. Dice Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Yo siempre he comentado en esas reflexiones que Dios y su Hijo nunca nos han puesto o mandado a hacer algo que ellos ya no nos hayan modelado. Y vemos aquí Jesucristo, Hijo de Dios, varón perfecto, sufrió, padeció, le evitaban mirarlo, le pusieron una corona de espina, lo despreciaron. Y lo rechazamos y no lo estimamos y no fue solamente en la cruz, todavía hoy día seguimos rechazando y no estimando a Cristo como debemos de hacerlo, y Él aún así nos ama y nos guía y nos cuida, y en nuestro sufrimiento es el único que permanece fiel con nosotros. Entonces eso nos debe de traer a nosotros esperanza. Si eso fue con Cristo, ¿qué sería? Qué privilegiados somos nosotros que Cristo se mantiene a nuestro favor fiel en todo momento. Dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Hablamos otra vez de la humillación de Cristo, golpeado y herido, en un varón perfecto, sin fallas, sin manchas. Entonces, por amor a Cristo debemos de sufrir con gozo, con alegría. Sabemos que el sufrimiento a unos los acerca a Dios y a otros los aleja de Dios.
tratemos y seamos intencionales en que el sufrimiento nos acerque a Dios. ¿Y de qué manera el sufrimiento nos puede acercar a Dios? Vamos a aplicarlo ya a la vida diaria, como se llaman estas reflexiones, llevando la palabra a la vida diaria. Y es de la manera que nos sometemos a Dios, nos postramos delante de Él, llevamos nuestro sufrimiento delante de Él y le pedimos que Él nos ayude a glorificarle a través de ese sufrimiento, que Él nos dé la sabiduría, la fortaleza, el discernimiento y nos equipe con todo lo que necesitamos para en medio de ese sufrimiento que Él orquestó para nosotros o permitió en nuestras vidas, que le he dicho que es lo mismo debe de ser lo mismo para nosotros. Podamos honrarle y glorificarle y podamos mostrarle al mundo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, valga la redundancia. Entonces, que cuando suframos lo hagamos de una manera gozosa, de una manera tranquila, de una manera que le ofrendemos ese sufrimiento a Dios para que pueda verse Dios glorificado y modelado en nuestras vidas a través de ese sufrimiento. Al final del día les dejo el pensamiento de que debemos de, cuando sufrimos, hacerlo sometidos a Dios, sabiendo que Él está en control de todo, que Él es un Dios soberano, que Él tiene gracia abundante sobre nuestras vidas, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y que Él siempre va a estar con nosotros, que Él no nos va a dar más carga de la que podamos soportar y que Él será con nosotros, aunque todos nos dejen en medio de esa prueba y de ese sufrimiento. Él siempre va a estar a favor nuestro, guiándonos. Y la actitud correcta es someternos en oración y en búsqueda de la palabra y pedirle dirección a Dios y pedirle que nos ayude a glorificarle en medio de ese sufrimiento y que otros puedan ver que Cristo es más que suficiente y que en medio del sufrimiento Cristo nos lleva en sus brazos. Entonces, hoy al final de esta reflexión quiero dejarles eso, que descansemos en Dios, que suframos bien, que suframos bonito, que suframos sabiendo que lo hacemos por un Dios grande y poderoso que pagó por nosotros el precio de sangre y que cuando pasemos esa prueba vamos a ser más parecidos a Él y solamente eso tiene que traernos gozo y esperanza, que el gran Maestro tome de su tiempo y se dedique a trabajar nuestras vidas y a tallar nuestras vidas para que sean piezas de honra para su honra y su gloria. Entonces eso debe traernos gozo y alegría. Gracias por estar por acá nuevamente. Les recuerdo que este contenido está en YouTube a nombre de Oliva Polanco y deseo que Dios les bendiga mucho y que les dé el gozo, la paz, la alegría y la sabiduría y la dirección para sufrir de una manera que honre y glorifique el nombre de Dios. Que cuando otros te vean sufrir digan, verdaderamente Dios está en él. Un abrazo, Dios les bendiga.